Señoras y señores aficionados a receptor.com.mx, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de nuestro exitosísimo programa Receptor Entrevista. Ahora nada menos y nada más que con la presencia de el maestro Villanueva, un extraordinario mariscal de campo de los Aztecas de la UDLA, que marcó época en esa década de los 90 y que, bueno, nos va a platicar toda esa trayectoria que ha tenido. Así que bienvenidos a esta Receptor Entrevista. Enrique Villanueva, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Al contrario, Alberto, un placer saludarte y un placer saludar a todo tu auditorio. Ahorita platicamos, qué gusto volvernos a ver y platicar del fútbol americano y sobre todo de lo que fue nuestro fútbol americano en la época de los 90. Sí, exactamente. Y ya platicábamos que no han sido 20 años, sino ya 24, 25, ha pasado el tiempo. Pero qué buenos juegos aquellos. Se estableció prácticamente en las transmisiones de Canal 11 de los 90 ese gran duelo Aztecas de la UDLA contra Borregos Salvajes del TEC de Monterrey, y tú protagonizaste varios, y qué partidazos. Y ya estamos hablando de 1996, 97, 98, Enrique. Sí, fíjate que tuve la fortuna de llegar yo a los Aztecas en enero del 95 a jugar la intermedia y era el último año de Edgar Zapata y me subieron luego de la intermedia, me subieron luego a Liga Mayor. Entonces tuve la oportunidad de jugar del 95 al 99 con los Aztecas. Exactamente. Ese año 95 casi no jugaste porque, pues bueno, era su quinto año de Edgar Zapata, que también era un extraordinario mariscal de campo, y salieron campeones en esa final que vencieron a los Cóndores con una excelente actuación de Oliver Feria, quien ya tuvimos aquí en Receptor Entrevista. Sí. Cuando yo llego en el 95, Edgar era el último año de Edgar Zapata y yo pues, novato, ¿no? Y la verdad es que competirle a un gran jugador en su quinto año y tú como novato, pues era imposible. Entonces casi no tuve participación en mi año de novato. Realmente entraba muy poco. Cuando ya los juegos estaban solucionados o que ya no había algún problema, digo, ya es cuando nos daban juego a todos los de segundo, tercer y cuarto equipo incluso, ¿no? Entonces, pero la verdad es que el entrenar diario con jugadores de la talla como Oliver Feria, Marco Martos, Carlos Rosado, mismo Edgar Zapata, la verdad es que la enseñanza era brutal, ¿no? Y sí tuve la oportunidad y la gran fortuna de jugar alrededor de todas esas estrellas. Sí, hombre, qué tiempos. Yo recuerdo que una vez me encontré a tu señora madre, a quien le mandamos un saludo. Un Yo le saludo si nos dije, está viendo. señora, ese chamaco va a ser una estrella. Y estaba tu hermanita y se empezó a reír, ja, 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 ja. No, en serio, el chamaco tiene muchas facultades, y yo tengo muy buen ojo para los jugadores, y desde intermedia, yo creo que estabas en intermedia cuando dije, este chamaco es muy bueno. ¿Qué jugaste entonces intermedia ahí en los Aztecas de la UDLA? Estaban en ONEFA, ¿no? Sí, la verdad es que fue una gran intermedia, ¿eh? Digo, la verdad es que pocas veces se menciona, obviamente, la intermedia, y sobre todo en otros programas que tienen equipos de Liga Mayor, pero esa intermedia llegamos y competimos contra Águilas Blancas, contra los Borregos Monterrey. O sea, la verdad es que estaba plagado de grandes jugadores, porque incluso yo empecé a jugar contra Cristian Lozano ya en las Blancas, él en esa intermedia, jugadores que en su momento, o ya después, fueron grandes figuras en Liga Mayor, nos tocó jugar en esa intermedia, ¿no? Ah, entonces Entonces, estaba Cristian Lozano, estaba en las Blancas, es que correcto. también fue un jugador que cuando yo lo vi en un partido ahí en CEU, dije, no, hombre, este es un garbanzo de a libra. Dice, el doctor Jacinto Licea se ha de estar ya lamiendo los bigotes, porque este va a ser un jugadorazo, chin, que se lo llevan los borregos, pero era un Es, jugadorazo. es correcto. Entonces yo llegué y no había, en ese año, justo en el 95, no hubo semifinal ni final, era round robin, Ok. el torneo de esa intermedia en ONEFA. Y que hubo triple empate, Águilas Blancas, Centinela, si no mal recuerdo, y nosotros, no es cierto, había sido el Texem, las Águilas Blancas y nosotros, en triple empate quedamos en primer lugar, pero por puntos creo que se lo llevó Águilas Blancas el campeonato, pero fue una gran temporada, y ya de ahí luego subo a Liga Mayor. Sí, fíjate, plagada ya de estrellas se veían. Vámonos anterior a esa intermedia. Esa intermedia ya te ofrecieron beca en la UDLA y ya te fuiste a estudiar, Sí. ya el nivel licenciatura. Sí, por supuesto. Mira, yo empiezo
yo empiezo mi carrera y digo, si quieres, tú me vas dando el orden, pero yo Sí. empiezo mi carrera en el fútbol americano en Cherokees. Todas Ah, mis ok. infantiles las jugué yo en Cherokees, ¿De al qué lado edad a qué edad? ¿De qué categoría a qué categoría? bueno, en ese entonces era Rabbits, de Rabbits a Ponis. Ah, ok. eh, Jugaste las eh, 6 categorías Todas infantiles. mis infantiles y al lado de Iván Vélez, de jugadores que posteriormente jugué con ellos en Liga Mayor. Eh, Luego me vengo a vivir yo a Guadalajara, me vengo a vivir con mi papá aquí a la ciudad de Guadalajara. Comentar que mi papá pues, jugó en el Politécnico, en los Cheyennes. Ah, no me Este, digas, ¿es de esa banda de los 60 con Manuel Rodero o qué? es correcto, No sí, sí, me sí, sí, digas, sí, sí. acabamos también de entrevistar a don Enrique Zapata, padre Ah, ok. de Edgar y padre de Eh, Enrique, y nos contó toda esa historia de los Cheyennes de la es década de los correcto. 60. Ahí estaba tu Sí, sí, papá sí. entonces. Exactamente, era receptor. Mi papá jugaba de receptor, ¿no? Le decían la Brigitte. Ok. Y bueno, jugué en esa época. Yo me vengo después, bueno, de los Cherokees, yo me vengo aquí a jugar a Guadalajara. Fue un par de años juvenil A y juvenil AA aquí en Carneros de Guadalajara, ¿no? Que en ese entonces, digo, ahorita ya afortunadamente hay más fútbol americano, pero en ese entonces era solamente Carneros y la Autónoma, me parece que ya tenía Ok. juveniles. ¿En qué liga jugaban los carneros en aquella época? Jugamos, no recuerdo qué liga es, pero jugamos contra Perros Negros de Naucalpan, los Ok. Frailes del Tepeyac. eh, no recuerdo la liga. Habrá sido la Conferencia Nacional, la CONA, a lo mejor, o Era una la de CONA, esas. ¿Sí? era la CONA, es correcto, era Ah, la ya. CONA. Ujú. Y ya, y fíjate que en un juego de juvenil AA jugamos precisamente en México contra Vietnamitas, Ah, contra Carlos Rosado precisamente ¿a en esa poco? juvenil AA. Este, Se me acerca el coach Leonardo Luján y es cuando me hace el ofrecimiento de la beca, ¿Dónde ¿no? jugaron? En el campo de prácticas de CU. Ah, en Así CU. es, Ah, así es. mira. Y Pues andaba por ahí el coach Luján, pues tratando de sí, él ya reclutar tenía, talento. sí, él ya tenía, de hecho fue precisamente prácticamente a verme porque recordar que en ese entonces el coordinador ofensivo de los Aztecas era el coach Rubén Borboya. Ah, ok. Y el coach Rubén Borboya ya me había visto jugar a mí en Cherokees. Entonces él ya me dio seguimiento y sabía que yo andaba aquí en Guadalajara. Y cuando se enteró de que iba a jugar en México, le dijo al coach Luján, le dijo, ¿sabes qué? Vamos a verlo. Y ya terminando ese juego es cuando me hacen el ofrecimiento de irme ya a la intermedia a estudiar. Y justo yo estaba terminando la prepa, ya iba a empezar mi carrera universitaria. Y es cuando me ¿Y hacen cuál fue la reacción de tu padre? Que pues él hubiera querido que jugaras ahí en el Mira, Politécnico. no, hay algo muy chistoso porque independientemente de que hubiera querido que yo jugara en el Politécnico, yo toda mi vida quise jugar en los Cóndores, ¿no? De chico en los Cherokees, la mayoría de mis coaches jugaban en Cóndores, ahí en Cherokees. Entonces, además de que, digo, yo le voy a los acereros de Pittsburgh y tú te recordarás que el uniforme de los Cóndores era muy Sí, similar al sí, de sí, los sí. acereros. Entonces, como que yo siempre quise jugar y tuve la oportunidad de ir a un clásico, yo de niño en CEU, Poli UNAM, y del lado del Poli, porque iba con mi papá, evidentemente, pero yo siempre me encantó el tema de la UNAM. A mí me identificaba muchísimo con el equipo. Pero Sí. cuando me vengo ya a Guadalajara, pues obviamente se pierde ya toda esa posibilidad incluso yo llegué a pensar que ya no iba a jugar Liga Mayor, ¿no? Y de repente cuando me hacen el ofrecimiento de la beca es cuando me voy a la Universidad de las Américas. Mira. Y hay algo muy chistoso porque me dice mi papá, me acuerdo cuando le hablan para decirle que pues, me estaban ofreciendo una beca, llego a la casa y me acuerdo que me dijo, te tengo una buena y una mala, ¿no? Y le dije, pues, cuál es la buena y cuál es la mala, ¿no? Y me dice, la buena es que te acaban de hablar para hacerte una oferta de irte a estudiar a la Universidad de las Américas. Yo, buenísimo, ¿y cuál es la mala? Y me dice que no te voy a dejar ir. Ándale. Y me dice, porque pues si no es en el poli, no juegas en ningún lado, ¿no? Y digo, es como anécdota ahí chistosa. Pero obviamente ya después fuimos a conocer la universidad, yo no la conocía, y ¿No tú la conoces. sabías que existía la Universidad de las Américas? No, fíjate que no, yo ya había oído hablar porque sí escuché un año antes, en el 94, había jugado la final precisamente UDLA contra Borregos. Ok. Y y ahí fue cuando los escuché y dije, o sea, la Universidad de las Américas, pero yo dije, X.
Y cuando fui y conocí el campus, digo, tú tienes la oportunidad de Sí, conocer ese campus, es maravilloso el campus, ¿no? sí. Entonces ahí fue donde me enamoré y dije, no, pues aquí la verdad me interesa más allá de jugar, porque yo no conocía realmente todavía el nivel de fútbol americano que se practicaba ahí en los Aztecas, pero a nivel académico a mí me llamó muchísimo la atención el poder terminar o el poder hacer mi carrera en esa universidad. Ya después te vas empapando y vas conociendo y te vas enterando de lo que significa el programa de americano y todo, y obviamente te termina Claro. de cautivar, ¿no? Así fue mi llegada El a las labs. ofrecimiento de la beca fue de un porcentaje. Sí, en un inicio, obviamente, en la intermedia, me acuerdo que yo llegué a la intermedia y llegué apenas como con un 30% de Ah, beca, caray, entonces sí ¿no? había que cubrir el 70, pero Sí, sí te sí, apoyó ahí tus papás. sí, mira, afortunadamente me dieron dormitorios y me dieron alimentos, ¿no? Ok. Entonces, y con el 30% de la parte de la academia, fue un gran apoyo, ¿no? E inmediatamente nos fue muy bien en esa intermedia y ya subí a Liga Mayor en mi primer año, ya subí como con un 60-70% de Ah, beca. ya, ya, Y ya, ya ya. para mi segundo año, que ya fui titular, bueno, pues ya tenía el Qué 100% de la bueno, beca. qué bueno. Y entonces ya fue, Sí. entonces fue esa intermedia. Entonces jugaste dos ahí en los famosos carneros. En Carneros de Guadalajara jugué un par de años, juvenil A y juvenil De AA. ahí salió ¿cómo se llama? El de los 49ers. El, Sí, Shane Scott. el Shane Scobb, ¿no? Es Que correcto. en alguna época tuvo que venir a vivir a Guadalajara y jugó en los Así es, sí. carneros. Y él Sí, decía, no, hombre, es que los carneros se pegan, en México se pegan mucho, dice, mucho, hay mucho sí, golpeo. sí, la verdad es que yo venía de Cheroques, donde obviamente el nivel, digo, estabas coachado por jugadores de Liga Mayor. Llego aquí a Guadalajara y el nivel en cuanto a sistemas, en cuanto a entrenamientos, no era tan bueno como en México. Pero el tema del golpeo y el tema de la intensidad, la verdad es que aquí en Guadalajara se jugaba muy bien esa parte, ¿no? Y al día de hoy sigue habiendo excelentes y extraordinarios jugadores de fútbol mexicano aquí en Guadalajara, ¿no? Sí, Entonces, me tocó, incluso aquí en Guadalajara fue cuando conozco a Arturo Esquivel, que posteriormente fue linebacker de nosotros sí, en la U del abuelo, sí. ¿no? Que hoy es precisamente el coordinador defensivo de los Borregos aquí en Guadalajara. Tuve la oportunidad de conocerlo y jugar con él aquí en Guadalajara y posteriormente jugar los dos allá en Puebla. Ah, mira, qué interesante. No, pues finalmente el fútbol americano es pequeño, es una comunidad pequeña, Chiquitito, ¿no? chiquitito. Y entonces ya en 96, tras la salida ya por elegibilidad de Edgar Zapata, pues entonces sí, asumes la titularidad. Ese talento que traías tú y que era evidente, inmediatamente se te veía jugar, ¿fue natural? ¿Quién te preparó como coach? ¿Quién te enseñó a lanzar el balón, a correr y lanzar el balón? Mira, desde que yo nací, el primer recuerdo que tengo es con un balón de fútbol americano, ¿no? Te digo que mi papá jugaba en ese entonces. Todavía recuerdo, yo tendría a lo mejor 3, 4 años, que me llegó un veteranos novatos de los Cheyennes ahí en Zacatenco. No. Y, este, y obviamente desde ahí y siempre con un balón de fútbol americano. Cuando llego ya a Cheroques, fíjate, casual, es que también es chistoso, yo quería ser receptor aparte, ¿no? O sea, yo siempre quise ser receptor. Es más, todavía en mi liga mayor, mi sueño frustrado fue ser receptor, ¿A ¿no? poco? ¿A quién Sí, admirabas de la NFL o a quién? no, digo, de entrada mi papá era receptor, Ah, era receptor tu padre, sí es así cierto. es, jugaba en los chinos, digo, de receptor. Ah, ya. Entonces yo llego a probarme de receptor a Cheroques, ¿no? O sea, me preguntaron de qué quieres jugar en la primera, infantil, en radio. Y yo, pues yo quiero ser receptor. Entonces me formaron con los receptores y yo, pues, agarrando pases. Y de repente un coach, también le mando un saludo al coach Ramón Carranza, me manda un pase, pues a lo mejor que habrán sido 30 yardas, y la agarré, y de ahí se la regresé, ¿no? De ahí se la regresé, entonces me dice, a ver, ven, vuélvela a lanzar, y la lancé, y me dijo, no, 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 a ver, ponte aquí, y me puso a que le lanzara los pases y nunca más volví a tener la oportunidad de ser Mira. receptor. No, Ya para que me un quedé. chamaquito de Rabbits, estamos hablando de 8 o 9 años, pues lance unas 25 30 Sí, yardas. sí, No, pues sí. es un garbanzo, vente para acá. Sí, y de Sí. ahí ya me quedé de coreback y la verdad es que empecé a entender la posición de coreback. Me empezó, obviamente, ya más allá del fútbol americano, lo que significa el tema mental, jugar como Claro. coreback, me apasionó y ya tampoco, nunca, nunca
quise probarme de alguna otra posición, ¿no? Exactamente. Entonces, Y jugaban en FADEMAC, que es una es liga correcto. de alto nivel, porque Sí, eran sí, muy sí, buenos tiros contra Gamos, contra Vaqueritos, sí, contra sí, Redskins, contra Bucaneros, sí, ¿no? estaba fuertísimo. Y fíjate, tuve la fortuna de mi primer año perdimos la final, o sea, llegamos a la final y perdimos con Politos, Ah, ¿no? ya. Ya mi segundo año, mi tercero y cuarto, fuimos tricampeones también en infantil. Ok. Todos los años llegamos a las finales contra niveles de Gamos, Bucaneros, Redskins, mismas Águilas Blancas ya estaban en ese Sí, sí. entonces en la FADEMAC. La verdad es que el nivel era tremendo, tremendo. Muy, muy buen nivel de fútbol americano el que me tocó practicar en infantiles. Cuando vengo aquí a Guadalajara, pues ya con equipos que yo conocía, Frailes, los Perros Negros de Naucalpan, Ujú. Destroyers, en fin. La verdad es que había también buen nivel, pero en otra liga que yo desconocía por completo, ¿no? Y la verdad es que también lo disfruté mucho el paso por mi fútbol americano Ahí aquí en cómo te fue Guadalajara. también en la juvenil, bien, bien, ya En la traías mane. juvenil, sí, ya en la juvenil, incluso todavía llegué aquí a querer ser receptor, ¿no? Ah, Todavía ya. dije, a ver, aquí nadie me conoce, aquí no hay nada, y quise ser receptor, pero la verdad es que éramos pocos en el equipo. Entonces, yo también dije, ¿sabes qué? Creo que puedo aportar más al equipo de la posición que domino más. Y yo mismo ya después me ofrecí también de coreback y jugué ya mi juvenil A y juvenil doble A de coreback. Exactamente. No, hombre, y entonces ya de ahí transportémonos a 1996, la Liga Mayor, los 10 grandes, el nivel estaba muy, muy parejo, ¿no? Águilas Blancas, Cóndores, Borregos Salvajes, yo no sé si ya para entonces ya había subido Borregos SEM, los Aztecas de la UDLA, los Centinelas, no, era Tigres. un torneo Tigres, era un torneo muy, muy complicado. Y entonces, pues te cae como anillo al dedo el sistema de los aztecas de la UDLA porque era mucho pasar. Una vez Fíjate, entrevisté al coach Luján y le dije, mi sí. coach, ¿por qué Pues 50-50, ¿no? Hay que recuperar el juego terrestre. No, dice, pues si con 2, 3 pases anotas de volada, maestro, pues ¿para qué te gastas? Fíjate que ahí llego yo a la intermedia, en efecto, había un sistema muy balanceado, digo, y también te tienes que adaptar a los jugadores que tienes. Yo me acuerdo cuando yo llego, pues había un corredor de la talla de Oliver Feria, ¿no? Entonces también tienes que correr mucho la pelota, ¿no? Pero en esa intermedia, me acuerdo el coach en ese entonces era Héctor Toski. El coach empezó a implementar un sistema más abierto y la verdad es que a mí me incomodaba mucho el juego de mano a mano el centro con el quarterback. Entonces me ponían de escopeta y se me facilitaba mucho, como que me daba más visión a mí y en la intermedia empezaron a implementar ese sistema. Funciona de manera importante porque nos fue muy bien y se implementa en Liga Mayor. Entonces, de alguna manera yo ya traía ese sistema, traía como que un paso más de ventaja sobre todos, incluyendo al mismo Edgar, porque yo ya había jugado el sistema en la intermedia, pero obviamente me faltaba mucho talento todavía y sobre todo mucha experiencia alrededor de grandes jugadores que teníamos. Juego ya mi primer año de Liga Mayor, ya empezamos a jugar con ese sistema que era más aéreo. Sale Edgar Zapata y viene el último año de Oliver Feria. Y te platico también algo breve, ¿no? Yo en mi segundo año, yo estaba de segundo equipo. El titular era Omar Loyo, no sé si, Sí, si, sí, si claro que recuerdas, sí. Sí, claro que jugador de sí. Águilas De Águilas Blancas también. Blancas. Sí, Él era, altote él. exacto, un gran talento también de coreback. Él era el titular para mi segundo año, era el titular. Y justo 2 semanas o una semana previa al juego inaugural, se lesiona el hombro en un scrimmage contra el SEM. Y me toca a mí abrir la temporada, pero realmente el titular era Omar Loyo en Órale. ese año. Se lesiona del hombro justo 1 o 2 semanas antes de abrir temporada y me toca abrir a mí contra las Águilas Blancas y ya no le permití el balón nuevamente prestárselo a Omar Órale. Loyo. Sí, que ahí hubiera estado difícil porque Omar Loyo traía también muy buen nivel y No, entonces, chin, gran coreback. habría que estar esperando alguna oportunidad, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Eh, Así es, y así es el destino. es Y, correcto. y tú ya después le pagaste a esos del SEM, oye, gracias. No, fue antes les pagué. Les pagaste por Por adelantado, ¿no? Pues adelantado. no, fíjate, y entonces así agarraste la titularidad, no, hombre, Sí, y ya de sí, en ahí el te fue 96. muy bien, te fue Y sí, muy bien. afortunadamente en ese año nos fue muy, muy bien. Ganamos el campeonato ahí en Monterrey. Y ya de ahí la verdad es que
ya me solté como jugador, tú sabes, ¿no? En mi primer año, cuando empiezas a jugar ya con la responsabilidad de ser titular, todavía no te sueltas, todavía estás muy disciplinado Sí. con todo lo que haces. Ya después te empiezas a soltar, empiezas a jugar más tu juego. Y no, pues a partir del 97, que ya fue mi tercer año, No, obviamente. en ese año 96, ¿quiénes eran tus receptores? No, imagínate, digo, yo siempre hago la broma, ¿no? Pero una broma que tiene mucho de fondo, ¿eh? Imagínate tú como coreback, y quiero que hagas este ejercicio conmigo, Alberto. Llegas a la línea y volteas al lado derecho y ves a Marco Marcos, ¿no? Volteas al lado izquierdo y ves a Carlos Rosado. De repente volteas atrás y tienes a Oliver Feria, ¿no? De interno tienes a Iván Vélez y del otro lado de interno tienes... Entonces, pues yo decía, es que, y obviamente con una línea impresionante, entonces yo decía, a donde la aviente va a ser touchdown. Entonces, realmente te facilita como quarterback tener ese backfield tan plagado de estrellas, pues te facilita mucho esa parte como quarterback. Sí, sí, es cierto, sí, sí, era un equipazo ese de 96. Y esa final en Monterrey, ¿cómo fue aquella? A ver, ubícanos, Fue, 1996 la fue en el final. 96 que ganamos 6-3 Ah, ganaron 6-3 en la noche, viernes en en la la noche. noche, Ujú. exactamente, y que ganamos, y ni siquiera fue touchdown de la ofensa. Sí, Fue un ¿no? fumble de Beto Pérez, el gran corredor Sí, de los Borregos, hermano de Silverio y sí. nieto de don Silverio Pérez, ¿no? Él era su último año de Beto y fomblea en su yarda 17, la recupera un jugador de nosotros, anotamos y con eso ganamos. O sea, Sí, sí, es cierto. ofensivamente no hicimos absolutamente nada, ni Sí, los tampoco escauteó bien ahí Frank González y sus coordinadores tremendo. porque ustedes eran un equipo muy explosivo y los Sí, pararon. fíjate que nosotros, yo tenía un audible y yo ya lo había dominado mucho. Marco Marcos, digo, no era el de las mejores manos como Carlos Rosado y otros receptores, pero era el más rápido de toda la liga. Ok. Entonces, yo recuerdo que de repente mandaba gemelos de un lado y siempre trataba de aislar a Marco Marcos de un lado. Y la mayoría de los equipos le jugaban personal. Entonces, cuando yo veía que le jugaban personal a Marco, decía, ya, este es touchdown. Y rompía la jugada precisamente para atacar ese personal con Marco y con su velocidad. Y cuando llegamos a la final, todo el tiempo veía a un corner con Marco y el safety a 15 yardas. Entonces, y obviamente con tu segundo año apenas, donde no tienes todavía toda la experiencia, Sí. me eliminaron a mí por completo, al menos hablando ofensivamente, los Borregos nos hicieron un ajuste espectacular. Que Ok. eso derivó a que en el 97 ya jugáramos con dos corredores atrás para protección, porque me empezaron a disparar mucho y no me daban Ah, ya. tiempo. Sí. Entonces, digo, la estrategia del coach Frank, me acuerdo, para ese 96 fue tremenda. Pero pues también nosotros teníamos lo nuestro, nuestra defensiva, que tampoco le permitió hacer nada a Carlos Altamirano. Sí, no, 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 no. También no, fue un juegazo defensivo. Iban ganando Sí, 3-0, con un gol de sí, campo los borregos y es hasta, creo que sí correcto. fue hasta el cuarto cuarto, ¿no? Que Fue en el vimos el cuarto balón cuarto suelto. cuando Sí. anotamos y por la defensiva un fumble. O sea, Sí. imagínate Y el luego nivel de juego. fallan el extra. Fallamos el extra y todavía ellos, faltando a lo mejor 2 minutos, se acercaron a nuestro 40 para intentar un gol de campo y empatar y afortunadamente para nosotros lo falló Héctor Guerra, me parece, Héctor Chaparrito Guerra, Guerra, sí, el cómo pateador de los no. Borregos, y lo falla y bueno, ganamos el bicampeonato. Ahí ya fuiste selección nacional. Es correcto. Fíjate que en el 95 fui selección nacional también, Ah, también. pero no se hizo. En mi año novato, como éramos los campeones, el equipo campeón, éramos la base de la selección Ok, y afortunadamente me seleccionaron también, pero no hubo tazón azteca. ok. Entonces nada más fue como que representativo. Nos regalaron una chamarra, el jersey y listo. Para el 96 ya hubo tazón azteca y ya fui titular de la selección en el ¿Ese 96. contra quién lo jugaron en Contra 96? Palermo, contra el equipo Ah, de contra Palermo, Italia, Palermo. en Sí. CU. Ah, En ya sí CU. es cierto. Todavía me tocó jugar con Héctor Linares. Éramos los quarterbacks de esa selección, éramos Carlos Altamirano, Héctor Linares y un servidor. Órale, pues nada más, Sí, vete, imagínate. una tripleta de ases. No, buenísimo. Carlos Altamirano, bueno, siempre he hablado de él y de Héctor Linares. Desde mi punto de vista, dentro de los 5 mejores quarterbacks que han pasado por el Politécnico. Sí, también muy elusivo. Tú tenías una característica, también eras muy elusivo para quitarte los golpes, eso también.
ya era parte de tu naturaleza, era el temor a que te pegaran, pero te Eso. escapabas de lo increíble cuando ya estabas casi detenido. Sí, fíjate que yo siempre digo que corría por mi vida, ¿no? El enfrentarte a linebackers o... Mira, mi primer año, es más, todavía lo recuerdo, en el 96, en el juego inaugural, eh, contra las Águilas Blancas, la verdad es que tuvo un buen juego, pero hubo una jugada que salgo de rollout, se rompe la jugada y corro. Y baja el córner a taclearme y me dejo ir al córner, ¿no? Dije, pues voy a ganar la yarda, dije, es córner. Gano la yarda, pero cuando me quiero parar, el hombro lo traía dormido, Ah, ¿no? su mecha. Entonces, me sacaron, creo que un par de series y hasta que recuperé medio la sensación del brazo. Pero en ese momento dije, a ver, lo mío no es golpear, lo mío no es el contacto, entonces siempre evité el golpeo y más ya después cuando te enfrentabas a jugadores de la talla de Burguete, de Cristian Lozano, de Sí. Fontes, de los propios Borreos, ¿no? De todos los equipos en general. Es más, de las Águilas Blancas, me Sí, acuerdo Caballero del Valdivieso estaba en Caballero. las Águilas Yo, Blancas, Andrés yo así te lo digo, Becerril. el golpe más fuerte que me dieron en toda mi liga mayor me lo dio Caballero, ¿A en poco? una semifinal en 96. En verdad que me vi estrellitas, me sacudió completamente el cuerpo, dije, wow, esto... Entonces yo la verdad es que dije, esto no es lo mío es lanzar la pelota y por eso, digo, obviamente corría y rompía y era muy desesperado el mantenerme dentro de la bolsa, me desesperaba mucho, era de las cualidades que yo siempre le he reconocido a Carlos Altamirano, él tenía una paciencia dentro de la bolsa brutal, que yo no, o sea, cuando estás dentro de la bolsa y empiezas a ver jugadores pasar que te están respirando y te tiran manos, me desesperaba y Carlos tenía una frialdad dentro de la bolsa que se quedaba y podía pasar todo el mundo y él, ¡pum!, conectaba. La verdad es Sí, que sí, yo no, cierto. yo me desesperaba y trataba siempre de romper jugadas, ¿no? Digo, también el tamaño de Carlos Altamirano le permitía eso, Sí, pues ¿no? también era un borregote. El tamaño y el peso. Sí, 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 pues estaba enorme. Entonces Sí. fue 96, 97. Ah, no, 96, 97 van por el tricampeonato. Ya era un equipo ya favorito. Arrancan la temporada como el equipo a vencer. Los Aztecas de la UDLA, ¿cómo te fue ese año? Yo creo que fue de mis mejores años. Y no por lo que hiciéramos ofensivamente, que sí éramos un equipo muy complicado que nos pararan. Ya para el 97 ya salíamos muy descarados con 5 receptores, o sea, ya de plano era muy descarado el juego aéreo con el que jugamos. ¿Quiénes eran los Pero receptores de 97? mira, ahí te va. Fue el último año ya no estaba Marco Martos, fue el último año de Carlos Rosado. Él pudo haber salido en 98, pero ese año terminó 97 y jugó profesional ya en Barcelona. Ok. Pues ya no regresó al 98, pero fue el último año de Carlos Rosado. Ya teníamos híjole, te voy a platicar de todos. Era Álvaro Quesada, Fernando Contreras, Mauricio Sosa, Mauricio Sosa, Garduño, el SOP, Garduño. que hoy es el actual preparador físico de los Aztecas de la UDLA, Ajá, ¿no? O sea, Héctor Cuervo, ajá. o sea, teníamos receptores en verdad de muy, muy buen nivel. Sí. eh, y obviamente estaba Iván Vélez de corredor, Enrique Mm, Cancino, mm. también teníamos corredores de un nivel tremendo. Entonces, ofensivamente ya era muy descarado Sí. nuestro juego aéreo, salíamos ya con 5 receptores. Pero más allá de eso, teníamos yo creo que a la mejor defensa que hubo ese año. Digo, no sé si recuerdes, en el 97, todavía hasta el cuarto juego, llevábamos 0 puntos en contra. Ah, mira, no me ¿No? acordaba, fíjate. Sí, o sea, íbamos hasta el cuarto juego y de hecho nos lo rompió, fíjate, casualmente nos lo rompieron los Cóndores, eran todavía Cóndores de la UNAM, Sí. y rompieron nuestro cero de la temporada con un safety que nos hicieron a nosotros. Ah, mira Los nada primeros más. puntos que recibimos en toda la temporada fue un safety de dos puntos, pero Sí. llevábamos 0 puntos. Entonces, ese año yo recuerdo muchísimo que estaba muy equilibrado el equipo y que yo decía, bueno, con que anotemos un touchdown, dos, ya con eso ganamos. A nuestra defensiva no le van a hacer puntos. Entonces, a mí me daba una tranquilidad el poder confiar que teníamos una gran defensa, que hasta arriesgábamos cosas. O sea, digo, imagínate para que nos hayan hecho un safety es porque nosotros ya arriesgábamos demasiado por la confianza que teníamos en la defensiva, ¿no? La defensiva ese año era Uresti, o sea, jugadores también de gran calidad y gran Sí, tamaño, ¿no? sí, Entonces, sí, es la cierto. verdad es que el 97 se conjugó todo, nos fuimos invictos hasta el cuarto partido, digo que recibimos los primeros puntos. En la final, la verdad es que ganamos holgadamente a los Borregos.
Fue muy ¿Esa sencillo dónde fue? ¿Esa dónde fue? Ahí en En Cholula. Cholula, en Sí, sí, Cholula. sí. Sí, Sí, fue el sí, sí. tricampeonato en casa, ¿no? Sí. Y la verdad es que fue un año redondo el 97. Yo creo que fue de nuestros mejores ¿Fue años. esa semifinal extraordinaria que quedaron 52-48 o fue al año siguiente? No, no, esa fue un juego de temporada en el 99 contra Borregos, Ah, fue hasta creo 99. que hace poquito lo transmitieron y es Sí, llamado el juego del siglo, ¿no? Me sí, sí, parece. sí. Ah, fue 99. Fue Sí, 99, sí, ya sí, fue todavía te mi tocó. último año fue ese ¿Qué juego. hay de cierto que ahí en el campo de los aztecas de la UDLA, una de las diagonales estaba inclinada y entonces ustedes ya la traían bien medida y va, te pase para allá y póngale? Mira, la verdad es que sí, sí existe y era una sensación, digo, obviamente topógrafos y todos nos decían que el campo estaba, o que está al día de hoy, porque sigue siendo el mismo campo, que está completamente parejo. Pero nosotros que entrenábamos diario sentíamos nosotros cierta inclinación, o sea, en algún momento te toca jugar, digamos, lo de bajadita, ¿no? Sí. No existe eso, pero a lo mejor visualmente te daba esa como sensación o esa percepción. No existe tal, pero nosotros sentíamos eso, ¿no? Y sí es cierto, o sea, ese mito existe, ¿no? Porque pues, no deja de ser un mito, pero sí existe. Incluso nosotros ya sabíamos, a ver, el cuarto hay que jugarlo de bajadita. Entre nosotros decíamos esa parte, ¿no? Pero sí, no era la diagonal, más bien era el terreno de El juego terreno. que hay, Un día de juego, una final ahí en los Aztecas de la UDLA, ¿cómo es? Cuando estabas estudiando, ahí sí, dormías, no sí, viajabas a la Ciudad de México, ahí sí, dormías. no, sí, sí, sí. ¿Cómo era un día desde el día anterior, desde la noche anterior al campeonato? Mira, la verdad es que no es ni siquiera el día del juego, es la semana, ¿eh? Ah, ok. Porque la universidad está tan involucrada con el equipo, los profesores, el estudiantado, la verdad es que están tan involucrados. El pueblo, que ya no es pueblo, digo, acabo de ir hace poquito a Chile, ya es ya es una ciudad, ya está conectada incluso con Puebla, o sea, ya la verdad es que de repente a mí me sorprendió ya todo lo que hay, las avenidas, hay un puente y en fin. Sí, ya la famosa recta Cholula, Ya ya es no hay campos exactamente. vacíos, ya está pegada. Es correcto, ¿no? Entonces, la verdad es que la comunidad era muy compenetrada con el equipo. Entonces, la semana previa a cualquier final, tú ibas a clases y todos, ¡hey, mucha suerte! Y además que nos hacían ponernos el jersey para ir a clases y empezar a promocionarlo. Entonces, todo el mundo te identificaba y todo el mundo o sea, ya empezabas a sentir esa presión toda la semana, ¿no? Y obviamente un día antes, bueno, yo en lo personal, te voy a hablar de mí, yo era muy inquieto, yo no podía dormir previo a juegos importantes, era de casi no dormir, no darle vueltas, empezaba con temas de tos, del mismo nervio, ¿no? Entonces yo trataba siempre de aislarme, de estar un poco aislado, solamente convivir con dos, tres compañeros del equipo, evitaba cualquier situación que me pudiera distraer, la verdad es que sentía mucha responsabilidad y mucha presión en Okay. términos generales con la universidad y ya, o sea, un día antes no dormir y el día que amanecías ibas al campo decías que ya empiece, o sea, ya no quiero este previo, ya no lo quería sentir, pero oías y sabías que toda la semana posterior también se Sí. iba a hablar de la final, ¿no? La ganaras o la perdieras, toda la universidad iba a estar involucrada, el rector, las autoridades del mismo estado de Puebla, en esa final del 97 incluso fue el gobernador a nuestro partido. La verdad es Manuel que era Bartlett, ¿verdad? Manuel Bartlett, es Sí, correcto, cómo Manuel no, sí Bartlett. es cierto, sí me ¿No? Entonces, acuerdo. la verdad es que después de estarte 5 años con eso, te acostumbras ya a eso y lo empiezas a hacer parte de ti, lo llegas a disfrutar esa presión y ese estrés, lo llegas a disfrutar de manera muy importante. Se vivía de una manera muy padre porque todo el estudiantado estaba involucrado con el Sí. equipo. Ese día de la final, por ejemplo, ¿recuerdas qué desayunaste? ¿A qué hora desayunaba? Uno de los juegos que eran a las 12, ¿no? Los programaban a las 12 Sí, para que los transmitiera Canal 11, el canal del sí, Politécnico. es ¿Qué correcto. desayunaste y a qué hora empiezan Mira, los vendajes, todo? me acuerdo muchísimo porque siempre era mi ritual, ¿no? Hasta el mismo desayuno lo tenía. Estaba lleno yo de rituales y de cábalas, ¿no? Yo tenía que jugar es más, te lo platico, mis 5 años de Liga Mayor jugaba yo con una toallita, que fue mi primer toallita que yo tuve en los Cheroques.
Y Órale. jugaba con esa toallita para limpiarme las manos y todo. Era mi toalla. Traía de repente una más grande para jugar, pero siempre traía mi toallita de los Cherokees, Ok. todos mis 5 años de Liga Mayor. Entonces, desde cómo me vestía, cómo me tenía que vestir y lo Ajá. que lo que cenaba una noche antes, tenía que bañarme forzosamente previo al partido. Y mi desayuno, y recuerdo, era un jugo de jitomate, ¿no? Un plátano y 3 huevos cocidos. Ese era mi desayuno previo a cualquier juego. Siempre ya lo tenía, mi ritual muy ¿A claro, poco? ¿no? ¿Y Y esa siempre, dieta qué, de dónde surgió o qué? no, obviamente teníamos nutriólogo Ajá. en el equipo y te daban sugerencias y te daban, ¿qué, no? O sea, previo, yo una noche antes Ok. cenaba pasta y una papa y muchísima agua, muchísima, nos hidrataban muchísimo, ¿no? Y previo al juego, de hecho nos pedían que desayunáramos un poco más, pero yo con el nervio ya no podía comer más, ¿no? O sea, entonces con eso me limitaba, pero sabía que tenía que tener un potasio y estar muy hidratado y tener carbohidratos, ¿no? Entonces, esa era más o menos la dieta que nos daban y era mi ritual, ¿no? O sea, cada día que llegamos al comedor a lo mejor había un menú diferente, pero realmente yo ya sabía lo que me caía bien y con lo que me sentía cómodo. ¿Tu mamá qué decía de que ya eras una estrella y que le habíamos pronosticado que su hijo iba a ser bien famoso? Te prometo, Alberto, que hasta el día de hoy se acuerdan y lo que acabas de comentar, que cuando tú les comentaste de que iba a ser una estrella, ella al día de hoy la recuerda con mucho afecto y digo, te mando un saludo, le comenté que incluso iba a tener una entrevista contigo Sí, sí, y gracias. te manda un saludo y se acuerda mucho de eso, ¿eh? Sí. Y por supuesto que sí, sí, sí lo recuerda. Este, la verdad es que, ¿qué te puedo decir de mi mamá? Digo, desde infantiles, siempre Ujú. voltear y verla en la tribuna siempre era un aliciente, siempre el respaldo y saber el apoyo con el que cuentas por parte de ella. Siempre no se perdió ni un solo juego desde mis infantiles hasta mis 5 años de Liga Mayor, ahí estuvo presente, ¿no? Entonces Sí. siempre es un respaldo importante el de mis hermanos, el de mis padres, ¿no? Mi mamá, mi papá, digo, la verdad es que Es siempre la es. magia, ¿no? Del fútbol americano, ¿no? Sí, sí, Integra absolutamente a la familia, tiene esa magia, ese completamente, imán. completamente. La verdad es que es un ambiente muy, muy familiar. Es increíble el ambiente porque no nada más es algo particular de tu equipo. Realmente en todos los equipos siempre sabes que en la tribuna están las familias y eso lo vuelve mágico. Sí. En 1998 llegan al final allá al Tecnológico de Monterrey. Ese partido no lo vi porque nos dejaron afuera los de Canal 11. Recuerdo que fue todo un tema muy polémico, Sí. que incluso hace poco platicaba con Aarón Soriano, y, Ujú. y que ustedes ya estaban listos, o sea, y incluso Sí. fueron a Monterrey, ya estaban listos, y creo que antes del kickoff, 5 minutos, dijeron, no van, Ok. ¿no? Recuerdo eso. En ese año, el 98, híjole, creo que fue muy complicado en muchos aspectos. Digo, yo, la única lesión importante que tuve en prácticamente toda mi carrera como jugador fue en el 98, que tuve distinción de los ligamentos de la rodilla izquierda en el tercer juego. Pues yo me Híjole. perdí, me perdí prácticamente 4 partidos de la temporada en el 98, regresé prácticamente a la semifinal y a la final. De hecho, la final la jugué con una rodillera mecánica. Estuve a nada de la cirugía, pero afortunadamente eh, fíjate, un dato muy importante, ¿no? Fue en el SEM, me lastimo la rodilla, me hacen un sack y hace palanca mi rodilla y termino el partido, ¿no? Y me iban a operar. O sea, en Puebla me dijeron, ¿sabes qué? Es cirugía. Pero había un doctor, Nicolás Arur, Ujú. en la Ciudad de México. Y afortunadamente, por relación de un amigo, me checa él y me dice, ¿sabes qué? Yo te saco en 3 semanas, pero tienes que venir a México, ¿no? Y Ah, mira. recuerdo que el rector, en ese entonces, el doctor Enrique Cárdenas, el Sí, cómo rector de no. la Universidad de las Américas, me puso un chofer y diario me llevaban de Puebla, o sea, yo terminaba mis clases y me llevaban a México, a la Ciudad de México, a rehabilitarme, me Órale. esperaba ahí el chofer y me regresaban. Así estuve 2, 3 semanas prácticamente yendo diario a la Ciudad de México, diario a rehabilitarme. Y me dio para jugar la semifinal y que fue contra el SEM. Entonces, realmente a mí sí, no llegué con el mejor de los ritmos en cuanto Mm, a la ofensiva y pues tampoco llegué entero, pues sí. físicamente, ¿no? Entonces fue ¿Quién muy te complicado. sustituyó en el puesto? Carlos Ortuño,
Carlos Carlos, Ortuño, y sí. lo hizo de manera Sí, extraordinaria, sí, era el segundo equipo en ese entonces. sí. Y recuerdo que, es más, él sacó dos juegos muy importantes contra Águilas Blancas, que si Ujú. de no haber ganado ese partido, incluso teníamos hasta la posibilidad de no calificar. Y sacó Órale. en los últimos minutos Carlos Ortuño el juego. Digo, le mando un gran abrazo al Puma, así le decíamos. Ujú. Lo hizo de manera extraordinaria y Sí, calificamos ya en segundo lugar porque sí perdimos creo que un par de juegos entre sí. estos cuatro y y ya, pero llegamos a la final contra los Borregos que Sí, también ellos ese año ya venían muy fuerte y sí, luego de ya 3 años de perder con nosotros, pues obviamente y aún así el juego estuvo buenísimo, fue cuando lo transmitió Televisa y que sí. el estadio lleno a las Sí, 12 ¿verdad? del día. Estaba lleno, ¿verdad? Lleno el Sí, estadio. Yo nunca había lleno. visto el tecnológico tan lleno como ese día. Sí, mira, a mí me tocó la suerte de jugar llenos totales dos veces en Monterrey, en la final del 96, que Ah, fue en la mira. noche, y en la final del 98, que estuvo espectacular ese Sí, encuentro, ¿no? sí. Y perdimos ahí el tricampeonato y fue el primer campeonato de los Borregos Ujú. Monterrey. Perdimos, de hecho, eh, por, perdimos por 3 puntos, porque Ah, estuvo bueno. todavía faltando un minuto, que tenemos la bola, la llegamos a la 30 de ellos y faltando 20 segundos, pateamos y fallamos el gol de campo Híjole. y para empatarnos íbamos a ir a tiempo extra, Sí. pero los fallamos y ganaron los Borregos. Híjole. Eran Un muy gran buenos juego. tiros, eran muy buenos No, tiros contra los borregos, pero también se aventaban unos tirotes contra águilas blancas. O no, sea, mira, esos eran unos agarrones. no, con las Águilas Blancas. Eso, mira, ay, tal vez me meto a temas de la actualidad, pero eso es lo que se extraña muchísimo hoy de nuestro fútbol americano. Esos encuentros de la UDLA contra Águilas Blancas, contra los propios Pumas, contra los Tigres y obviamente contra el Tecnológico Monterrey. O sea, yo me acuerdo que semana a semana era prepararte a conciencia porque el equipo de enfrente era brutal, ¿no? Las Águilas Blancas Sí, tenían al día de hoy, bueno, grandes equipos, ¿no? sí. Con grandes jugadores, los Pumas ni se diga también, o sea, la verdad es que eran por lo menos 5 semanas seguidas de juegos muy intensos que ya que acabe la temporada, por favor, Sí. o que ya lleguen las semifinales, El porque problema, Enrique, es que pues siempre ganaban o aztecas o borregos. Eso sí, fue lo que empezó a desequilibrar un poquitito sí, la balanza. es Porque correcto, sí ¿no? daban muy buena pelea, ¿eh? No, No, las tremendo, blancas le daban una pelea, no, siempre se le complicaban a los borregos, porque como estaban tan sí, grandotes y sí. pesados, y las blancas, chaparritos y con mucha velocidad siempre, se les complicaban, pero perdían, pero perdían. Es correcto esa parte. Fíjate que el juego de las Águilas Blancas era rapidísimo, era un juego de mucha velocidad y el juego contra Borregos era demasiado físico. Era muy pesado el juego siempre con Borregos, pero contra las Águilas Blancas era físico, pero era de muchísima velocidad. Era muy intenso en el tema de dinamismo en esos partidos contra las Águilas Blancas, ¿no? Yo no sé, digo, bien comentas, ¿no? La verdad es que al final del camino, y a mí me tocó la semifinal en el Cuauhtémoc, en el Estadio Cuauhtémoc, y que también es otra de las cosas que, más allá del marcador y de los equipos, la, la afición tanto de las Águilas Blancas como de los Pumas visten tremendamente a nuestro fútbol, o sea, en ningún lado, y te lo voy a decir yo a título personal, a mí me han preguntado muchas veces qué te faltó en tus 5 años de Liga Mayor. Yo a mí, si algo me faltó, es haber podido haber jugado un clásico, ¿no? O sea, ese juego no tiene comparación, ¿no? Por más que de repente podamos equipos como Azteca Azul jugar grandes partidos, ¿no? Pero el clásico, lo que significa, lo que representa, el escuchar un Goya, el escuchar un Wellum, la verdad es que viste a nuestro fútbol americano de manera muy importante, ¿no? Entonces siempre a mí me tocó una semifinal en el Cuauhtémoc, que jugamos en el Estadio Cuauhtémoc, en el Puebla, porque obviamente la afición de las Águilas Blancas no teníamos en el Templo del Dolor la capacidad para albergar tanta afición. Y recuerdo que se hizo en el Estadio Cuauhtémoc, que se llenó por completo la parte de abajo. Sí. Este, No, un y juegazo, man, juegazo. juegazazo, Espectacular la juegazazo. entrada que ni los del soccer metían tanta Sí, gente. sí, No, sí, sí, sí había, pero sí había unos 20, 25,000 es correcto. Y al final, personas. y lo que tú comentas, ¿no? Al final de un gran juego, terminamos ganando.
¿no? Y eso empezó a mermar, y sobre todo, yo digo, obviamente en ese entonces tú te dedicas a jugar y no entiendes de repente las decisiones de pantalón largo, pero empieza a mermar un poco en la credibilidad de muchas cosas, se empieza a especular de las becas, se distorsiona ya de repente demasiado y hace que de repente veamos hoy un fútbol americano separado, que afortunadamente creo que ya está otra vez la intención de juntarse. Digo, también hoy estamos inmersos en una pandemia Sí. que arruinó muchas ¿Crees tú cosas. que debe regularse un poquitito o para lograr eso, ¿no? O sea, si Claro, traen ventaja de traer becados, pues no, pues sí está chido para los jugadores, para chavos como tú, que te ofrecen una institución académica de prestigio y todos los apoyos, pero yo creo que deportivamente hay que lograr ese equilibrio. ¿Cómo crees tú que se haga? mira, no, definitivamente se tiene que lograr, ¿eh? No, yo no concibo, y lo hemos visto, digo, salvo la final del año pasado de Burros Blancos contra las Águilas Blancas, pero previamente, pues también veías estadios medio desangelados, y no se diga de Conadey, Sí. ¿no? Todavía peor, ¿no? O sea, juegos totalmente desangelados, insisto, es algo, la final del año pasado que fue un gran espectáculo, lo que vivimos todos los que nos gusta el fútbol americano en esa final de Águilas Blancas contra Burros, pero definitivamente tiene que estar unido nuestro fútbol americano. Y desafortunadamente muchas veces las decisiones las tomamos coaches y no la toman tal vez autoridades que realmente no piensen solamente en un deporte como tal, sino que piensen en algo integral. Y a medida que creo que se empiecen a tomar esas decisiones, nuestro fútbol americano tiene que agarrar un rumbo y encontrar una manera que sí sea equitativo, que sí sea parejo para todas las instituciones que ¿Qué están será limitar apostando. becas? Es que llegó un momento en el que el coach Luján pues estaba en jauja, le ofrecieron todo el paquete de becas y nos platica Oliver Feria que tenían 99 jugadores. Mira, a mí Tenían 10 corredores y dice, coach, ¿qué voy a hacer con 10 corredores? Pues si no vamos a jugar 2, 3. a mí me impactó cuando llego yo a la intermedia, que fue en el 95, y todavía no tenía el coach Luján cartera abierta para las becas, pero imagínate, yo llego a la intermedia y éramos 10 corebacks tal vez, ¿no? Y que yo dije, ¿cómo le voy a hacer aquí, no? O sea, digo, afortunadamente tienes la oportunidad y te toca, ¿no? Pero éramos 10. Y nunca se me va a olvidar el tryout que hizo el coach para el 97, creo que fue en el 97, que yo llegué a ver el tryout que se hacía, pues ya tú ya eras jugador, o sea, tú ya no hacías esas pruebas. Eran 150 jugadores de todo el país probándose. Y yo dije, es una locura, ¿no? O sea, era impresionante y que no había una limitante en el roster. Yo me acuerdo que de repente llegábamos a viajar, no sé, 70, 80 jugadores, ¿no? Hoy en día creo ya está muy reglamentado todo eso. Creo que vamos en buen camino. Creo que nos hemos ido dando cuenta que el fútbol, al menos a nivel colegial, el estar separado no nos reditúa, ¿no? Y creo que nos hemos ido dando cuenta, se están haciendo intentos, se están haciendo esfuerzos, creo que son muy válidos y tenemos que llegar al momento, digo, si ahorita tú me preguntas, tal vez no tengo la respuesta adecuada, pero tenemos que seguir trabajando en unificar nuestro fútbol, porque además, como jugador, es lo que más te gusta, o sea, te encantaría, yo te lo aseguro y te lo pongo el día de hoy, yo no creo que ningún jugador, tanto de la UDLA como de los Borregos, no quisiera de repente jugar en un CU contra los Pumas o en un Wilfrido contra las... O sea, por supuesto que es parte de tu trayectoria y decir, jugué en esos estadios, jugué contra estos equipos, o sea, claro, yo no creo que haya un equipo y viceversa, ¿eh? Si le preguntas a Águilas Blancas, yo no creo que digan, no me interesa jugar con los aztecas. Claro, como jugador deseas que jugar contra lo mejor que hay en el país, ¿no? Y lo mejor en el país están en las dos ligas, entonces no puedes decir que están en una u otra liga, están en las dos ligas, entonces tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir ayudando y colaborando y construyendo para que nuestro fútbol lleguemos a encontrar Sí. ese equilibrio entre Sí, todas las es que hay que instituciones. lograrlo. Es que a partir de 1996, y a ti te tocó esa final contra Borregos, Borregos llegó a 13 finales consecutivas. Sí, sí, Solamente perdieron dos, esas dos tuyas, 96-97, y y creo dos que con de el ahí SEM ya en 2000 y es 2003. correcto. Todas las demás se las llevaron. Y Sí, entonces eso de manera obvia, sí, por elemental, por supuesto, sentido común, por no, supuesto. pues No ¿sabes ayuda, qué? no No ayuda. ayuda, eso no ayuda. Entonces
hay que encontrar la manera de que ayude, porque el coach Frank por supuesto. sentía tantita presión y no solamente becaba nacionales, sino que se empezó a traer del Valle de Texas. Entonces, no, pues estos equipos están bien fuertes, bien por ellos, pero Así no es. ayuda. Sí, no ayuda y no nada más, lo podemos ver incluso en la NFL, ¿no? El año pasado que todavía se especulaba que Patriotas iba a llegar y decías ya, o sea, empezaba como a quitar el interés y el sabor, ¿no? Entonces imagínate un equipo que llega a 13 finales consecutivas, por supuesto que no ayuda a nuestro fútbol americano, ¿no? Tenemos que encontrar y se tiene que encontrar, creo que vamos por muy buenos pasos, hoy afortunadamente o desafortunadamente, que depende como lo queramos ver, me mantengo un poco alejado ya de las decisiones que se están tomando. Digo, todavía hace 3 años estuve todo involucrado como coach de aquí de los Borregos Guadalajara y que podía seguir y construir y aportar y opinar, ¿no? Hoy estás ya un poco aislado de esos temas, pero creo que lo vienen haciendo bien. O sea, ya he platicado, yo tengo muy buena relación con todos los coaches y en todos hay la intención y el interés de jugar juegos cruzados y por qué no empezar a pensar nuevamente en una liga unificada, ¿no? Pues creo No, que vamos por buenos pasos. este año estaba ya programado el regreso en el Sí, Congreso de sí, ONEFA. Integraron a a sus 6 campus de los Borregos y a los Aztecas de la UTLA. Y entonces sí, ya era 2 conferencias de 7, porque fueron 14 los equipos. Y entonces ya iban a hacer un torneo, todos metidos otra vez, sí, estaba un buenísimo. Yo grande cuando vi el 14. calendario Sí, me emocioné y me sí, entusiasmé muchísimo, ¿no? Dije, oye, va a estar increíble, ¿no? Simplemente, y te lo platico hoy tal vez como aficionado al fútbol sí, americano claro. que vive en Guadalajara. Ya olvídate si fui coach o jugador, como aficionado. El que venga de repente Águilas Blancas a jugar a Guadalajara, wow, Sí, claro. ¿no? O sea, el que venga Pumas a jugar aquí Que a se dio el Guadalajara, clásico, ¿no? exactamente Hace unos 3 años. hace 4 años ya casi, ¿Eh? ¿no? La verdad es que viste mucho y ayuda Claro, muchísimo claro. a fortalecer también los programas que están aquí en Guadalajara, ¿no? Tanto los de UNEFA, que tenemos 2 equipos, los Leones Negros del ODG y los Ecos de la Autónoma, como Sí, el de CONADEP, que es Borregos Guadalajara, ¿no? La verdad es que sí. viste mucho y ayuda mucho a la credibilidad de este deporte aquí en ciudades o en provincia, que vengan y que jueguen esos equipos aquí en nuestra ciudad. Terminaste en 1999. Otra vez Sí, la final contra los Borregos y ya Chihuahua ya volvieron a perder sí, entonces. caray, mira, obviamente perdimos 98, una gran temporada, yo lesionado 4 semanas, juegos semifinal, final perdemos. Eh, yo la verdad es que ahí, y te voy a platicar algo, tal vez muy pocas veces lo he platicado, pero yo en el 98 me empezó a costar trabajo, como que yo ya iba como en sexto semestre de mi carrera y me empezó a llamar muchísimo ya la atención mi carrera profesional, empecé a involucrarme más y después de ganar 3 campeonatos seguidos, después de como que le empecé a perder un poquito esa parte también, digo, obviamente lo hacía con todo el cariño y el amor, pues mis compañeros y el equipo y este deporte que sabes que lo pruebas y no lo dejas, pero sí le empecé a dar mucha prioridad y mucho interés, no porque antes no lo hiciera, pero sí empecé a darle mucho más peso ya a mi carrera profesional. Y pasa el 98 y perdemos, y como que eso vuelve a nacer en mí, de decir, a ver, no, o sea, perdí, no lo concibo, me tengo que preparar y el 99, mi último año, lo voy a hacer espectacular y de la mejor manera. Llega 99 y a nivel personal me va muy bien porque empiezan a caer varias marcas, empezamos a hacer varias situaciones, me empieza a ir muy bien a mí jugando, y llegamos a la final, le ganamos en triple tiempo extra en aquel juego a los Borregos, y yo dije, este es nuevamente nuestro año y es algo que yo había, después de haber perdido la final 98 y el sabor tan amargo que me quedó, dije, esto no lo quiero Sí. volver a vivir nunca. Y me preparé muy bien, estuve muy fuerte, incluso fue cuando el semestre que tuve la oportunidad de estar en TCU, me preparé con el equipo de allá en el tema también de gimnasio, ¿A poco? regresé, ¿Cuánto tiempo estuviste por allá? me fui un semestre solamente. Un semestre. Así es, así es. Órale. Sí, Allá en estuve Texas Christian en University. Texas Christian ¿Dónde están? University, ¿En Fort Worth? en Fort Worth, Ah, en Fort Worth, en exactamente. la zona metropolitana Dallas-Fort Worth. Así es, ¿qué será? 10 kilómetros del downtown de Fort Worth. Sí, O exacto. sea, Ándale. sí, sí, sí. Órale, qué grata experiencia. No, Pero de buenísima. plano de que tú ibas a Sí, prepararte, no ibas a sí, turistear. sí. Sí, no. De hecho, si te platico mi día a día, casi en TCU, pues era estudio y entrenar con el equipo.
¿no? Y, Órale. y tremendo, tuve la oportunidad de ese año estar con Tomlinson, que era el último año ahí de TCU, ya posteriormente se fue La a Daniel la Daniel Tomlinson, Tomlinson, Salón de es la correcto, Fama, no me es digas, correcto. estaba jugando ahí, Así es, era válgame. su último año. No, Y corredorzazo. no, entonces imagínate el nivel de preparación. Claro. Regreso y físicamente me encontré, subí Mm. como 5, 6 kilos de masa muscular en el periodo que estuve allá, ¿no? Y también un poquito de las hamburguesas que me comía allá. Sí, Y claro. Pero regreso y la verdad es que sí, la fijación que yo traía de regresar el campeonato a la universidad y volver nosotros a ser campeones no se me quitaba, ¿no? Y desafortunadamente nos vamos invictos, o sea, porque otra vez hicimos la temporada invicta ganándole a Borregos, en la semifinal la volvemos a ganar y llega la final en casa Sí, hombre. y, híjole, digo, nuestro fútbol así es, ¿no? Tuvimos 5 intercambios de balón, yo nunca, y te platico anécdotas que son yo no perdí yo en el Templo del Dolor más que ese partido. No me Desde mi digas. intermedia y mis 5 años de Liga Mayor solamente perdí un juego en el Templo del Dolor y fue esa final, mi último año. Híjole, qué Mi mal. centro titular, que casualmente también él llegó conmigo en el 95 y fue segundo equipo. Y en el segundo año, junto conmigo, él fue titular y yo fui titular. Entonces, mis 4 años, digo, si me está viendo Marco Guzmán, el Morelos, jugador de Cuernavaca, le mando un gran abrazo, fue mi centro, mis 4, jugamos juntos y nunca tuvimos un fumble de intercambio de balón entre él y yo hasta esa final. Ay, ve O sea, nada cosas que más. nunca me habían pasado o que nos había pasado durante mis 5 años de Liga Mayor coincidieron en ese último juego y no nos dio esos errores para ganarle un equipo como Borregos, ¿no? O sea, a Sí, Borregos yo recuerdo y toda mi vida y mis 5 años fue así, jugarle intensamente y no cometer un solo error, tratar de sí. jugar a la perfección y así había sido, ¿no? Y hasta mi último año cometimos 3 errores, yo cometí una decisión muy mala, cambiar una jugada donde me intercepta Fontes y me la regresa hasta touchdown, Híjole. y 3, 4 errores que Ese lo cometimos en el... transmitió Canal 11, ¿verdad? Sí, 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 fíjate, porque ya el 11 ya no transmitía los juegos más que del Politécnico, es por el correcto. asunto anterior de los Eh, derechos de televisión. así es, Pero ese partido, el doctor Enrique Cárdenas habló con la directiva de Canal 11 y dijo, no, así no, es, sí echen la mano y va, así y es. fuimos para allá, sí. Es correcto, ¿no? Entonces, nos hicieron el favor de televisarnos y ese último año, te digo, 3, 4 errores de intercambios de balón nos Sí, costaron la final y perdimos, ¿no? sí, La es que verdad hay es que que jugarle perfecto a los sí, borregos. sí, por Sí, supuesto, ¿no? sí, Entonces, y no nos dio, pero la verdad es que te queda como aprendizaje y como enseñanza que siempre hay cosas por mejorar, por más que claro. preparado que puedas estar, que yo me sentía físicamente tremendo, mentalmente me sentía súper maduro, como cualquier jugador de quinto año, que Sí. realmente la madurez que adquieres es brutal. Entonces, en todos aspectos me sentía muy, muy fortalecido, pero siempre te queda la enseñanza de que no te puedes confiar en esos aspectos. Siempre tienes que tener todo perfectamente cubierto y eso es de las cosas que te apasiona el fútbol americano. Claro, fue difícil esa ceremonia de quitarte el jersey y de saber que ya no ibas a poder jugar fútbol universitario. Por supuesto que siempre es complicado, aunque también te voy a decir algo, ¿eh? Yo ya, y un contraste, y tal vez suene hasta contradictorio lo que te acabo de mencionar, pero fue el año que menos disfruté, ¿no? Menos disfruté, y te lo voy a decir, y digo también, digo, eh, cuando tú llegas a jugar y empezamos ahorita previo a esta plática tú y yo, de que qué se sentía jugar rodeado de Oliver Feria, de jugadores de gran talla, yo me acuerdo que como coreback mi segundo año llegaba al hall en situaciones difíciles de tercera y largo yardaje o de que teníamos que anotar forzosamente, volteaba y yo veía en el hall a los jugadores que tenía y decías, no, pues va a salir, o sea, se la doy a Oliver o se la mando a Marco o la agarra a Carlos Rosado y va a ser touchdown y solucionado el problema, ¿no? Llegas a mi último año y de repente en situaciones complicadas volteas al hall y no encuentras esas figuras, pero te das cuenta que los jugadores novatos te están volteando a ver a ti. Entonces dices, ay, o sea, yo soy hoy el que trae esa responsabilidad, Órale, ándale, ¿no? exactamente. Ahora son ellos los que dicen, padre, tú Exactamente, eres el maestro, exactamente, sácanos. exactamente. Entonces, esa responsabilidad la empieza a llevar a nivel coach. Imagínate nada más, yo recuerdo muchísimo que
Llegábamos el lunes a ver video, te presentaban los coaches el plan de juego, que ibas a jugar. Y para mi último año, yo recuerdo que varias veces los domingos me juntaba con los coaches a ver qué queríamos jugar y cómo. O sea, yo era parte ya de la planificación del sistema contra qué íbamos a jugar. Entonces, esa parte como que el jugar y el empezar a tomar ya decisiones también, digo, y tal vez no tienes la madurez de asentar o de dimensionar ya la responsabilidad de muchas cosas, que lo empecé a dejar de disfrutar. O sea, era demasiada ya la presión que yo sentía porque yo tomaba las decisiones muchas veces, el 80% tal vez tomaba yo dentro del campo ya las decisiones. Ahora te platico otra anécdota después, ahorita. Este, entonces también ya como que yo decía, ya que acabe la temporada, vamos a ser campeones, voy a ir por el campeonato, lo traía yo muy, 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 muy claro, pero ya también quería que se acabara, ¿no? O sea, ya no lo estoy disfrutando como antes, ¿no? Entonces, cuando acaba el partido, obviamente te duele, lo sufres, pero dentro de mí también decía, ya acabó esto, ¿no? O sea, ahora sí ya lo que viene, mi carrera profesional, que era algo que a mí me entusiasmaba muchísimo, y tan, ¿no? Entonces, eh, fue un poco contradictorio, ¿no? Hablando ahorita y retomando lo que te decía de que yo mandaba muchas jugadas, me acuerdo que en el Tazón Azteca, ese mismo año me toca ir a Monterrey, que Borregos había sido el campeón y ellos tenían la selección. Entonces voy y me acuerdo que dentro de las pláticas o charlas en el comedor con el coach Frank, platicamos, ¿no? Me acuerdo que me dijo, qué bueno que ya te vas, que fue tu último año, ya no te vuelvo a ver, ¿no? Y listo. Y platicando yo le pregunté, pues, a ver, coach, ¿cómo nos ajustó? La verdad es que me dice, más bien, ¿qué hicieron ustedes, Enrique? Y yo le platicaba a este coach, yo decía, cada que los coaches me decían, ¿qué quieres jugar y cómo quieres jugar? Yo decía, vámonos a lanzar, nadie nos ha parado y no nos va a parar nadie. Y en efecto, o sea, en mis 4 años de como titular y mis 5 años de mayor, nadie nos paró por aire, nadie, Sí. ¿no? Y el coach Frank me dijo, precisamente fue eso. Me dice, si te diste cuenta en la final, yo nada más te presionaba con 3 y te saturaba atrás. Y te estaba dando todo el tiempo, pero decía, a ver, atínale, ¿no? Entonces, ahí fue donde dije, ¿por qué no corrí más? ¿Por qué no traté de balancear más mi ataque en esa final? Okay. Este, pero bueno, digo, al final el Entonces, ¿tú camino, mandabas las jugadas allá adentro? el gran parte en mi último año así fue. O sea, no había correo, no había mensaje, Muy, muy poco. la mayoría era tú llevabas el Sí, juego. sí, recordemos que ya no estaba Híjole, Edgar Zapata con nosotros ese año, ya no ¿no? estaba. Ya no estaba, era el coordinador ofensivo, entonces gran Sí, parte, o sea, ya estaba en el SEM, Edgar Zapata. sí, sí, es Entonces la verdad es cierto. que sí se volvió complicado ese último año y yo tomaba ya la mayoría de las decisiones dentro de la ofensa. Híjole, híjole, entonces sí asumes que era tu responsabilidad. Dijiste, ¿cómo no me fijé, caray? Es ¿No? correcto, ¿no? Pero dices, o sea, a ver, Pues yo sí, como pero jugador y claro. también tomando decisiones, dices, pues No, pues obviamente te sí. enfrentas a un monstruo como el coach Frank y Sí, pues te la va a ganar de todas, ¿no? sí. Entonces, así fue, ¿no? Que, La que, verdad es que que, durante los años previos lo que intentaba era meter la carga para pegarte, para pegarte. claro, Y claro, y mira, entonces, ayer pues sí esas, te jugó ah, totalmente opuesto en esa ocasión. totalmente, mira, la verdad es que yo, y platicando con muchos compañeros de las Águilas Blancas, de coaches y todo, me decían, es que a ti te teníamos que disparar y meter presión. Y para mí me facilitaba muchísimo el que me Claro, metieran presión, me facilitaba mucho, porque siempre me dejaban 1-1 a mis receptores, entonces era muy sencillo, ¿no? claro. Y eso me facilitaba mucho, ¿no? Entonces, cuando de repente llego a esa final y el coach, Frank, me presiona con 3, y pues yo me acuerdo que tenía mucho tiempo en la bolsa, pero no encontraba receptores y tenía que Exacto. lanzar y me sacó de mi juego, ¿no? Sí, Y sí, así, sí. tan así fue que me interceptaron una anotación, Sí, esos híjole. errores, pero bueno, en verdad, la verdad, no tienes idea a mí lo que me ha ¿La servido llevabas ya bien con el almirante Altamirano? súper bien, Sí, súper ahí bien. que dijeron cuando terminó el juego. No, mira, tanto los primeros años que nosotros ganamos, iba a la banca de nosotros a felicitarme. Lo mismo hice yo cuando perdí los 2 campeonatos, fui a felicitarlo, fui a reconocerle, ¿no? Su liderazgo, su gran tamaño, su gran equipo, tanto a él como a muchísimos jugadores que hoy tengo la oportunidad de que son grandes amigos, no nada más es Carlos, digo, la verdad es que tengo muchísimos, Negro Burguete, Lázaro Peña, Cristian Lostanao, o sea, la verdad es que tengo relación todavía con muchísimos jugadores de todos los equipos. Eso es lo grande también de nuestro fútbol Sí, americano, que digo, lo que jugaste,
muchas veces ya ni nos acordamos y lo que te quedas hoy es las grandes personalidades que Sí. encuentras. Sí, sí, es cierto. Eso es lo que queda, ¿no? O sea, son 5 años muy importantes en la vida de todos nosotros, pero son 5 años y la vida sigue, ¿no? Sí, Vámonos a lo que sigue next, porque es sí, correcto. cierra ahí uno. Y Mira, muchos se quedan ahí atorados, ¿no? no, no, sí, digo, mira, casualmente el 17 de septiembre Ujú. tengo un torneo de golf en la Ciudad de México, donde vamos a estar, bueno, es un torneo que hicimos el jefe Diego, Ok. Antonio Toro, Ajá. Carlos Altamirano, Varela y un servidor, ¿no? Órale, Tenemos un puro chat de corebacks y nos corebacksazo. llevamos espectacular, ya te imaginarás, ¿no? Entonces, oye, nos vemos el 17, ya cerramos y echamos un partidito de golf y nos vamos a comer. Entonces, voy a ir Carlos va a ir de Monterrey, yo vengo, bueno, voy a ir de la ciudad de Guadalajara y los Varela, Diego Rodríguez y Toro viven en la Ciudad de México. Entonces, vamos a Sí, ver ahí, ya Varela es el que está organizando todo, y ya, o sea, entonces, digo, la verdad es que eso es maravilloso, sí, honestamente maravilloso el convivir con grandes jugadores que hoy en día son grandes profesionistas, grandes personalidades en muchos aspectos, sí, y personas de bien, personas que sí. creo que eso el fútbol americano Es nos la deja muy paradoja que marcado. hay, ¿no? Los coaches luego son muy clavos y es absolutamente ganar, 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 No, y luego pierden esa realidad cuando realmente, pues ya cuando pasan los años y tú dices, bueno, el resultado pues, estuvo bien o mal, pero pues yo me divertí, conviví y mira, sigo acordando. no, por supuesto. Obviamente cuando juegas lo importante es ganar y Sí, buscas ganar, ¿no? Pero sabes que al final el camino es una parte formativa, ¿no? Nuestro fútbol americano hoy llega a buen nivel hasta el día de hoy a nivel universitario, ¿no? Existe ya 2 ligas profesionales que creo que son buenos intentos, está haciendo bien las cosas, está haciendo un esfuerzo importante por ambas ligas, pero realmente todavía el nivel lo conservamos en nuestra liga mayor, ¿no? Y no deja de ser formativo, no deja de ser una formación integral entre el deporte, la disciplina y obviamente la parte académica. Eso no lo podemos perder y no lo puede perder ningún entrenador de nuestro fútbol americano. Eso nunca lo no lo tiene por qué perder. sí, sí, exactamente. El fomentar los valores que da el fútbol americano. Porque ahorita hay mucha discusión, no, es que las becas, que el nivel académico, a ver, esa es otra cosa. Sí, Lo que debe enseñar el fútbol americano son los valores deportivos del fútbol americano. Ya el totalmente, conocimiento es otra responsabilidad de otra área, ¿no? totalmente, Y que el ¿no? fútbol americano siga enseñando esos valores, la disciplina, el trabajo continuo, el superarte de la adversidad, el trabajo en equipo, el segundo esfuerzo, todos esos valores que son valores de vida. Esos No, se le encargan al fútbol americano. Ya lo de la totalmente. academia y ya lo de las proyecciones profesionales, pues bueno, ya es otra ventana, ¿no? No, por supuesto, coincido completamente con esos valores que acabas de mencionar y que te voy a ser muy honesto, ¿eh? He tenido yo la oportunidad de practicar muchas disciplinas a las cuales a todas las respeto, todos los deportes los respeto, la verdad, de manera muy importante, pero para mí el fútbol americano no hay como una enseñanza de vida tan similar como el fútbol americano, Sí. ¿no? Entonces, la verdad es que sí es un placer haber jugado este deporte. Sí, exactamente. Y seguirlo viendo y disfrutándolo Sí, por supuesto. y esto es un agasajo. Pues muchísimas gracias, Enrique, por haber platicado con nosotros. Verdaderamente, pues bueno, ya nos descubriste algunos de los elementos que vive un gran estrella, porque fuiste un gran estrella dentro del Oh, muchas parriado, te gracias. felicito. Y yo desde que te vi dije, este chamaco va a ser muy bueno y sigue siendo sobre todo muy buena persona. Te agradezco muchísimo. No, Alberto, te lo agradezco muchísimo, en verdad es un placer saludarte, es un placer seguir en contacto con gente del fútbol americano como tú, gente que realmente le ha aportado muchísimo, no nada más ahorita, sino durante muchísimo tiempo a nuestro fútbol americano. Son referentes en nuestro fútbol americano colegial y te lo quiero reconocer y te agradezco en verdad de manera muy importante todos esos esfuerzos y eso que has estado haciendo y por supuesto que siempre voy a estar a la disposición y a la orden de tus servicios. Muchísimas gracias, gracias, gracias Enrique y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. El maestro Villanueva, así le pusimos porque era como el maestro Greasy. Verdaderamente bueno este chamaco, ¿verdad, Enrique? Te lo agradezco muchísimo. Ese mote ya se me quedó marcado de por vida, ¿eh? Sí, Y te lo prometo que
no me desagrada en lo absoluto. No, estaba bonito. Pues le Y más de tratábamos de quien poner viene. apodos muy buenos. Su La verdad es que Majestad sí. Oliver Feria, porque, El ¿no? El almirante, almirante el Altamirano, esa cacofonía que había, elegante. el No, elegante no, Mendoza. Sí, para exacto. que no nos mancháramos, sino que fueran buenos recuerdos. No, por supuesto, increíbles anécdotas y recuerdos. Gracias, Enrique. Gracias a usted por Alberto, haber estado con un nosotros. Nos saludo. vemos hasta la próxima. Gracias. Un abrazote. Que estén bien.